Muy buenas tardes y bienvenidos aquí a Mediando con Elena, otro jueves más cuando son las 6 de la tarde, en directo 5 de la tarde, hora en Canarias, así que saludos por supuesto a todos nuestros oyentes de esta radio, de la casa de CLIT Radio Televisión, la radio que enamora y que engancha. Hoy me he despertado pensando, ¿y qué pasa con los niños, no? Sobre todo pensando en qué pasa con los niños tras un proceso de separación. ¿Son nuestros? ¿Son tuyos? ¿Son míos? ¿De qué son los niños? ¿Cuáles son sus derechos? ¿Y qué figuras podemos también tener desde el punto de vista jurídico y no jurídico para ayudar a que su vida sea mucho más bonita? Y lo hacemos, como siempre, en este programa que no puede existir sin vosotros, sin los oyentes. Así que os doy el número, el 696865228, para que podáis ya poneros en contacto, enviar un audio o un vídeo con las preguntas que queráis a nuestra invitada de hoy. También saludamos a Valeria, que está en realización desde producción. Muy buenas tardes, Valeria, para ayudarnos a que llegue también el mejor sonido y la mejor también vista, porque ya sabéis que se nos ve y se nos escucha aquí en la radio de CLIT Radio Televisión. También mirar, hoy vengo de nuevo pues un poco al estilo japonés, porque he pensado que un kimono podía resultar tremendamente elegante ahora de cara a estas noches de verano. ¿Y de dónde viene este kimono? Pues de nuestro Plissé Atelier, nuestro patrocinador, que ya sabéis que estará con nosotros en este programa y en todos los programas, esperamos que durante mucho tiempo. Porque bueno, se acerca el verano y también os digo que se acerca la despedida, pero anuncio que volveremos en septiembre en la quinta. Ya son 5 años acompañándoos en este programa. Programa número 143, en el que vuelvo a tener el placer de tener a Ana Criado. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Elena. Bueno, lo prometido es deuda. Sí. Si recuerdas, en programas atrás hablábamos de mediación en familia con Glaria, que desgraciadamente por problemas técnicos no pudo entrar en directo desde Perú, y también con nuestro compañero Arturo Ortiz de Directos al Derecho, que os recordamos que además está aquí todos los jueves a las 4 de la tarde, así que no os lo podéis perder, y anunciamos que volverías, y aquí estás. Sí, pues muchísimas gracias, porque estoy encantada de estar aquí, así que aquí me tienes, preparada para ti, para los oyentes, para todas las preguntas que necesitéis hacer. Bueno, ¿quién es Ana? Para quien no la habéis visto en el anterior programa o no la visteis ayer en televisión, que bueno, aquí Ana está últimamente mucho en los medios, como vais a ver, ¿no? Ana Criado es abogada, es mediadora, presidenta de la Asociación de Mediación Consciente, es presidenta de la Asociación Madrileña también de Mediadores. Fui, ya no soy. Durante 18 años. Sí, es presidenta. Expresidenta. Ah, sí. que te he entendido, es perdón. Perdón. Utilicé el es. No, luego hablaremos de los es, ¿no? Ay, es que quizás ha sido un pequeño lapsus de estos que no convienen decir para no entrar en conflicto desde primera hora. Coordinadora de responsabilidad parental, experta en sustracción de menores, coach experta en mediación familiar, por tanto internacional. También en Cross Borders Family Mediation desde el 2012, colaboraciones también a nivel internacional con Reino Unido, con un centro de Alemania también, docente en distintas universidades de la Complutense, la Universidad Autónoma, la Universidad también de Alicante, Francisco de Vitoria, academias de Derecho, centros de estudio, escuelas diplomáticas y bueno, pues también asidua a medios como CLIT Radio Televisión
y sé que también ayer estuviste en televisión intentando mediar entre el conflicto de Bárbara Rey y su hijo. Sí, me llamaron de Socialite, fueron muy amables y bueno, el problema está muy enquistado y pensaron en la mediación, cómo se podría hacer y bueno, estuve dando unas pequeñas recomendaciones o qué es lo que haría yo. Más que nada fue una pequeña simulación sin estar ellos delante de qué es lo que le preguntaría a uno y a otro por separado para prepararles para luego poder sentarse, porque sabes que en mediación podemos hacer esto, ¿no? Cuando las partes están súper enfrentadas, que nos pasa mucho también en mediación familiar. Bueno, al fin y al cabo esto también es una mediación familiar entre madre e hijo, pero bueno, en los temas de divorcio y demás, pues muchas veces las partes no están preparadas para sentarse porque tienen demasiada rabia acumulada o ven todavía el conflicto como que el único responsable es el otro. Entonces, bueno, tenemos que sentarnos con ellos, hacerles muchas preguntas y hacerles reflexionar para prepararles luego para este encuentro donde ya vengan más aplacados y con las ideas a lo mejor un poco cambiadas, ¿no? A raíz de nuestras preguntas, aunque nosotros no intentamos convencer a nadie de nada, pero sí que haciendo reflexionar en voz alta muchas veces, bueno, pues se descubren muchas cosas y se es capaz de reconocer tu parte de víctima y tu parte también de victimario que siempre tenemos todos en un conflicto. Uh-huh. Pues entiendo que sería interesante, seguro que les has dado también algunas claves para que puedan mejorar, pero sobre todo también contribuyes con este tipo de programas a la difusión de la cultura de la paz, ¿no? Y de la mediación, porque fíjate lo que son las cosas, que yo siempre digo que cuando vengo a Madrid tengo muchas cosas que contar y todas me pasan en el taxi, casi siempre, ¿no? Porque como voy con el tiempo justito de la estación aquí, pues me encanta conversar con los taxistas que me van recogiendo por el camino. Y hoy me decían, fíjese usted que yo creo que las guerras interesan, porque de alguna forma el conflicto interesa, ¿no? El conflicto genera mucho más dinero que la paz. Con la venta de armamento, en fin, todos los grandes intereses que hay detrás, obviamente. Pero vamos, eso es algo. Luego destrozar un país para luego volver a reconstruirlo. O sea, que al final hay muchísimos intereses detrás. El conflicto da mucho más dinero que la paz, eso desde luego. Sí, eso me decía. Y me decía, fíjese usted, si en lugar de todo esto nos dedicásemos a hablar, a escucharnos y a entendernos. Y yo estaba pensando, ¿vería tu programa ayer? Porque os prometo que no había dicho que iba al programa de Mediando con Elena y parecía que conforme nos acercábamos a la puerta... Ay, pues ojalá hubiera llegado el mensaje de esa manera, no lo creo, es una persona pacífica y además inteligente. Yo creo que las personas que son pacíficas en realidad son muy inteligentes porque se dan cuenta que la mejor forma de vivir es vivir en paz, tranquilidad, disfrutando de la vida, disfrutando de los tuyos, de tus amigos y que meterse en líos y en problemas no sirve absolutamente para nada y te va destruyendo a ti mismo. Además, tener un conflicto es malo, tú eres psicóloga y lo sabes perfectamente, mucho mejor que yo, que el conflicto al final te corroe porque te crea ansiedad, te crea angustia, te genera odio, entonces esto es oxitoxina, ¿no? Que te recorre por el cuerpo, que quieres morirte, ¿no? Entonces, bueno, pues lo mejor es soltar todo esto y transformarlo en endorfinas, ¿no? O como es la otra... Y oxitocina también, lo que generamos es cortisol. Cortisol, exactamente, perdón. Cortisol, ese cortisol que nos corroe las entrañas y que hace que te den depresiones, que te den malestar, bueno, ansiedad y al final pues ese cortisol que nos genera tanto horror, pues lo tenemos que transformar y la paz trae endorfinas, evidentemente. Sí, así es, ¿no? Y además nos rejuvenece, ¿eh? Totalmente. Vivir en paz, como tú dices, y feliz, tengo que decirte que nos hace sentirnos más jóvenes. Quiero saludar a Mari Carmen Romero. Muy buenas tardes, como siempre, los oyentes que nos escriben también desde Facebook, en Click Radio Televisión y en YouTube, que estáis en directo también. O sea que agradecemos pues las preguntas y los comentarios, en este caso para Ana Criado. Pues hablando con él, fíjate, con el taxista, venía al hilo pensando de un conflicto familiar, porque él me estaba recordando que en la M40 hace unos años se produjo un incidente y es que una persona se separa y decide tirar el dinero después de sacarlo del cajero automático de la cuenta familiar en plena M40. ¿Te imaginas? Fíjate, porque es una forma de hacerte daño al demás, al otro, pero a ti también, en el fondo, ¿no? O sea, que
fíjate el nublado que podría estar esta pobre persona, que haces esto, que al final es verdad que el odio, la sinrazón, muchas veces nos conduce a el morir matando. Y hay gente que necesita morir matando. Y esas personas, pues bueno, yo lo siento mucho por ellas, pero si necesitas morir matando, al final es que te matas a ti mismo y te mueres y matas a otra persona, pero nadie al final, esa persona tampoco sale indemne. Entonces, pero bueno, el odio y la irracionalidad a veces pues nos lleva a preferir morir matando que hacer las paces y vivir bien. Cometer este tipo de locuras, ¿no? Evidente me decía que después se lo había llevado detenido la policía, pero eso sí, algún que otro peatón y conductor que estaba en ese momento, tengo que decirte pues en plena M40 podría ser un accidente si te paras de pronto un peatón, ¿no? Pues paró toda la M40 Claro. a recoger el dinero y ya te lo digo. No sé, eso digo que alguien de repente eso que dice, en vez de podía llover dinero, pues ese día fue verdad que en Madrid llovió dinero. Bueno, pues por el odio de alguien, bueno, no está mal. A ver si lo vuelven a hacer otro día, pero en un parque que no haya tanto jaleo ni tantos coches y se pueda recoger más tranquilamente. Y pueda provocar menos accidentes. Exacto. Pero me viene muy bien esto que me contaba, porque anunciamos qué pasa con los niños. ¿Los niños son nuestros, son tuyos, son míos? ¿De quién son los niños? A ver, yo parto del principio que los niños son de la vida, que no son nuestros, que nosotros los traemos al mundo, los educamos y que lo lógico luego soltarles, ¿no? Y prepararles para vivir en este mundo y sobre todo prepararles para cuando no estemos nosotros tampoco, ¿no? De ahí la necesidad de darles una educación, unos principios y demás. Los niños en una separación siempre son los grandes perdedores, porque no es verdad que sean el centro. Yo esto lo hago por mis hijos, no, yo lo hago por mi ego, por mi necesidad de machacarte, por necesitar demostrarte que yo soy mejor que tú, por necesidad de que el juez me dé la razón y me dé a mí la custodia, porque yo he sido muy buena madre o he sido muy buen padre, da igual quién lo utilice. Y al final los niños son los grandes perdedores, y en nombre de mis hijos pues se puede hacer muchísimas barbaridades, igual que durante siglos se ha hecho en nombre de la religión, en nombre de la patria, en nombre de un montón de cosas, ¿no? Y desgraciadamente son los grandes perdedores. Y tú fíjate, Elena, que nosotros ahora mismo en mediación familiar hasta ahora no hemos introducido a los niños en las mediaciones porque los padres no quieren. El primer gran reto para introducir a unos menores en una mediación es que los padres te autoricen. Y entonces, claro, es el gran miedo de qué le vas a preguntar y qué le vas a hacer. Y realmente nosotros, los mediadores en una mediación con menores, lo que queremos saber es cómo se sienten, cómo están, y al fin y al cabo, los resultados de esa mediación de sus progenitores les va a afectar a ellos también. No se les devuelve la responsabilidad de tener que escoger ni tomar decisiones, porque eso les corresponde a sus padres, que para eso son los adultos en teoría. Pero sí que saber cómo se encuentran, qué les pasan y ver en qué estado está. Y muchas veces son los propios progenitores los que no quieren hacerlo, porque en este afán de protección, que yo creo que es protegerse a sí mismos, no quieren escuchar la voz de los menores, ¿no? Y cada vez se necesita más hacerlo en un espacio amable, agradable, con profesionales debidamente preparados, donde ellos sientan la libertad de poder contar, ¿no? Y de poder charlar. Pero bueno, a lo mejor no dicen nada que sea relevante, pero menos que se puedan desahogar ellos también, porque viven la presión, viven la tensión, son testigos de muchas escenas muy duras y también tienen que tener la posibilidad de poder hablar de ello. Y los adultos siempre intentamos que los niños no hablen, y eso a mí me preocupa. Bueno, has dicho como muchas cosas y muy importantes, interesantes al mismo tiempo, ¿no? Porque al final, en una separación hay como una lucha de egos, ¿no? A ver quién es más fuerte. Y en aquello de intentar, pues, sobre todo si hay este sentimiento que también hablábamos antes de venganza, ¿no? La idea de que yo tengo que quedarme con lo máximo posible y que como tú me has hecho daño, yo voy a corresponderte aquello de ojo por ojo, ¿no? Uh-huh. Hacerte daño también, pues no nos damos cuenta de que los niños nunca deberían de estar en medio, ¿no? Claro. Porque no se puede escoger, como tú dices, ¿no? A quién quieres más o con quién quieres estar, porque evidentemente ellos pues quieren estar con los padres, salvo evidentemente que alguno de los dos o los dos les hicieran daño, exacto, que entonces sí que es verdad que no quieren estar con uno o con el otro o con ninguno de los dos, en el peor de los casos, ¿no? Pero si no, ellos siempre quieren estar con los dos. Entonces, el facilitar esto ayuda mucho, pero sobre todo lo que tú dices, que son ciudadanos de pleno derecho. Claro.
tienen derecho a ser escuchados. Y además la tragedia de los niños es que llevan asociado a la casa, el domicilio familiar. Y esa es la lucha real, no nos engañemos. Muchas veces por necesidad económica, yo no puedo pagar otra casa o no podemos pagar una... Es que a veces el dinero, o la mayoría de las veces el dinero es el gran problema, porque pasar de pagar una hipoteca, más los gastos de la casa, más luego tener que pagar un alquiler, más los gastos de alquiler y tenemos que seguir pagando la hipoteca, porque entonces si lo vendemos ahora que no hemos amortizado el préstamo todavía, en fin, al final es una hoja Excel y entonces en la que nos tenemos que poner de acuerdo. Pero claro, quien se queda con los niños se queda con el domicilio familiar, ¿no? Y entonces yo ahí sí que creo que la mediación puede aportar ideas muy creativas, ideas distintas, ¿no? No sé, estuvo una época muy de moda la casa nido también, donde los que se movían son los padres, pero eso también tiene un plazo de caducidad, porque eso no lo puede, salvo que te lleves fenomenal, y aún así, yo he conocido parejas que se han llevado fenomenal y la casa nido cansa porque un día me encuentro que no has comprado la leche, que te has dejado la ropa sin poner la lavadora cuando he llegado, que bueno, pues que los niños no me habías dejado organizada la casa como yo te pido que me la dejaras organizada, y eso al final es muy complicado, tienes que llevarte muy bien y los dos tener muy claro pues lo que quiere, cómo organizar la casa, qué es lo que hay que hacer y demás. Pero a veces hay otras soluciones creativas que hacen que las partes por lo menos se puedan poner de acuerdo, ¿no? Hay un trabajo inmenso que los abogados no hacen, porque a lo mejor tampoco es su trabajo, que es la hoja Excel de los gastos de una casa, donde te calcula lo que gasta esa familia al mes, o sea, cuánto me cuesta levantar la persiana, incluso al día si me apuras, ¿no? Donde aparecen todos los gastos, pero no solamente los gastos de la hipoteca, el colegio y tal, la ropa, no, los dentistas, el club de lo que sea, si el niño tiene alergias, pues los gastos en farmacia, si tiene algún tipo de alteración alimenticia también, pues lo que cuesta comprar ese tipo de productos, ¿no? Que son mucho más caros que los productos habituales, que los alimentos habituales, el periódico, la peluquería, la ropa bonita, las vacaciones, el cine, los restaurantes, las salidas, las copas, las cañas. Y eso es lo que te permite, y es un trabajo que hacemos en mediación, donde la gente toma realidades, se hace consciente de su realidad. Yo creo que lo más importante es tomar decisiones informadas en mediación, y ahí nosotros podemos ayudar muchísimo haciéndoles ver una realidad que lo que necesita es tiempo. El abogado no tiene tiempo para estar 3 horas haciendo una hoja de Excel, y además ese tampoco igual es su trabajo, ¿no? Pero las partes en mediación familiar trabajan muchísimo, porque es su conflicto al fin y al cabo, y son ellos los que tienen que experimentar y vivir lo que es y saber lo que es su día a día. Y su día no es solo la hipoteca, el colegio, la comida y los créditos que tengamos pendientes con los coches, por ejemplo. Y es un trabajo que hacemos muy, muy detalladamente, y a partir de ahí vemos, en un futuro, añadimos la casa, que en un futuro habrá que alquilar o la habitación o lo que sea, y los gastos se pagan proporcionalmente a los sueldos. Y ahí es cuando se ve la verdad, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, y a veces es que no se puede hacer otra cosa. Uh-huh. Claro, es que el tema de la vivienda hoy en día es un gran problema. Problemón. Y al final, como tú comentas, todo ese estrés que viven de alguna manera los progenitores lo acaban transmitiendo a los niños también, porque cada vez los alquileres están más caros. Comprar un piso, como tú comentas, aunque lo vendan, es complicado, porque además no es supuestamente vender uno y comprar otro, sino que a lo mejor son dos, exactamente. Y la verdad es que cuando van haciendo esos números que tú comentas, pues muchas veces es que no lo ven, tienen que ir con familiares, si los tienen, como pueden ser volver otra vez a casa con los padres, y cada casa con los padres y con los niños, las casas son pequeñas también. Uh-huh. Entonces, verdaderamente hay un escenario de incertidumbre, de miedo, que desde mi humilde opinión creo que genera todavía más tensión, más estrés por Totalmente. El miedo, que hace que los niños todavía sufran más. Totalmente. Por eso el diálogo es importante, por eso la escucha es importante, porque no es lo mismo decir a tus amigas, fíjate qué chula soy, que se ha tenido que ir a casa de sus padres, hemos hecho cuentas y pues mira, gracias a que se ha ido a casa de sus padres podemos mantener el colegio concertado a lo mejor. O yo puedo quedarme aquí con los chicos y, bueno, pues los fines de semana me voy y él se queda y viene con los niños. No sé, hay 1000 formas de hacer las cosas. No solamente hay una forma, y cada familia es distinta. Fíjate, a mí esas familias también
que no tienen horarios, por ejemplo, pilotos y azafatas o gente que viaja muchísimo. Eso, ahí no hay un juez no se pone en la piel de ellos y decir, bueno, pues lo mejor es cuando usted no está, se quede con la madre o lo que sea. No, tienen que hacer lo mismo que hacían antes, pero de otra manera, porque las necesidades siguen siendo las mismas. Si yo no estoy, tú tienes que quedarte con los niños y si tú no estás, me tengo que quedar yo. Entonces, al final, yo creo que la mediación lo que hace es adaptarse a las necesidades de la familia, que tienen que tomar conciencia de sus necesidades, pero para eso tienen que sentarse y hablar, y con la ayuda de nosotros, de los profesionales de la mediación, intentar ver las cosas de otra manera, porque no es tan fácil, no es fácil. Y el tema de la casa, que es al final el gran protagonista, no nos engañemos, monopoliza muchísimo tiempo de la mediación, pero es normal porque es el grave problema. Así es. Y luego hay veces, fíjate, que nos sorprenden determinadas sentencias, ¿no? Yo tengo una familia donde los niños están día sí y día no, pernoctando en casa de uno. Yo creo que esto es bastante difícil para los niños en adaptarte a una realidad que es continuamente cambiante. Cada día cambiando. Fíjate, cuando yo me formé en el experto hace ya 19 años, había una niña, una chica, pues digo niña porque yo era la abuela, que era mucho más mayor que todos, entonces eran todas jovencísimas. Y porque éramos más mujeres que hombres a todo esto, como siempre en este tipo de cosas sociales, al final hay mayoría femenina por el momento. Yo creo que esto irá cambiando lógicamente como tiene que ser, ¿no? Y que cada vez habrá más hombres. Y esta chica era canaria y decía que ella, el divorcio de sus padres habían sido así, entonces cada día se tenía que cambiar. Dice que le parecía el horror más grande de este mundo, que no podía soportarlo. Bueno, a lo mejor ella no, pero a lo mejor hay niños que lo prefieren, no lo sé, depende de la de los chicos, depende cómo lo hagas, depende también la relación con los padres, cómo lo hacen. A lo mejor lo hacen como un juego, a lo mejor no lo hacen como un juego, no lo sé. Yo, por ejemplo, estoy divorciada, mis hijos están una semana con su padre, otra semana conmigo. Y es gracioso porque tienen 20 y 22 años y la gente me preguntan, pero siguen cambiando de casa. Digo, claro. Dice, hombre, ya son mayores de edad. Digo, bueno, ¿y qué tiene que ver? Pero siguen siendo nuestros hijos. Claro. Y están acostumbrados a cada semana saber que cambian de casa, ¿no? Sin embargo, otros amigos suyos, que son muy, muy amigos nuestros también, pues dijeron los chicos, no, nosotros queremos estar 2 semanas con cada uno, porque cada semana nos parece un rollo. Bueno, también luego, a partir de cierta edad, ellos también, pues, oye, dicen lo que opinan, ¿no? Pero es verdad que el poder compartir el día a día, que es muy duro, con los dos progenitores de una forma alterna, a mí me parece lo más razonable, siempre y cuando se pueda. Sobre todo si hay buena comunicación, lo que dices para los más pequeñitos, ¿no? Porque hay temas delicados de cuidado propio, pues tú decías, de medicación, ¿no? De cuidados a lo mejor pues hospitalarios o en algún centro de atención especializada que requiere pues esa buena comunicación que permita la salud óptima también de los niños, o como tú decías, si necesitan ir al psicólogo, si necesitan ir al dentista. Bueno, y sobre todo que el día a día, o sea, el día a día que llevamos hoy en nosotros, donde la mayoría de las mujeres trabajan y los padres y las madres trabajan ambos dos, los dos progenitores, un convenio regulador no sostiene el día a día. No es verdad. O sea, aunque tuviera 200 páginas, no puede calibrar todos los imponderables por los que pasa una familia durante un año. Entonces, cuando mediamos, los mediadores siempre decimos, o por lo menos yo siempre digo, bueno, ahora metéis el convenio en un cajón y os olvidáis. Y vais, más o menos os acordáis, ¿no? Pero si algún día surge algo, os llama, y lo intentáis resolver hablando. Y si no os ponéis de acuerdo, como los mínimos están en el convenio, miráis el convenio. Yo, por ejemplo, mi primer año de divorciada me enfadé muchísimo con mi exmarido porque yo quería que la Semana Santa la teníamos compartida, ¿no? Y entonces me enfadé muchísimo porque yo estaba en la playa y yo le esperaba para que viniera y no venía nunca. Y entonces le llamé muy digna y dije, que sepas que esto está fatal porque llevo 2 días esperando a que vengas a por los niños y no vienes. Y me dice, Ana, mírate el convenio, no tengo que ir a por los niños. Dije, ¿no? Dice, no. Digo, vale, ¿nos apostamos una cena? Digo, vale. Y efectivamente tuve que pagar una cena porque es verdad, porque lo hacíamos toda la Semana Santa, cada uno con nosotros, con los chicos. Entonces, si me hubiera leído el convenio, pues, pero da igual, lo arreglamos así, pero a lo mejor esa Semana Santa, pues a lo mejor a mitad de la Semana Santa le hubiera dicho, oye, mira, que me encuentro mal o que mi madre se ha caído y estoy en el hospital, por favor vente a por ellos, y hubiera venido porque tenemos muy buena relación verbal. Entonces, al final, lo que tiene que ser muy buena comunicación. Al final, lo que hay que guardar son las relaciones.
¿Que ya no somos pareja? No, pero seguimos siendo progenitores. Y ser progenitor de unos niños es serlo para toda la vida. O sea, tú, el papá o la mamá nunca desaparece. Te aparece la pareja. El esposo o la esposa desaparecen, eso sí. Pero tú siempre sigues siendo padre de esos chicos. Con un señor o una señora que en tus momentos cogiste y con el que tienes que seguir llevándote bien, pero también por tu propia salud mental, para estar tranquila por las noches, para no estar angustiada. Y yo creo que esa diferencia cuando nos casamos entre este señor puede ser un buen progenitor o esta señora puede ser una buena progenitora, primero nos enamoramos. Nos casamos de la persona, ¿no? Con la pareja. Y luego tenemos hijos, pues a lo mejor con una persona que sí, que como pareja es una persona estupendamente maravillosa, pero a lo mejor como progenitor es un auténtico desastre. Y yo creo que eso tenemos que hacer esa diferencia también, ¿no? Y cuando nos divorciamos, sobre todo, como pareja, tú y yo, no tenemos nada que ver, pero como progenitores, nuestros hijos siguen siendo nuestros y tenemos que seguir siendo un equipo. Si alguna vez lo fuimos, claro, que eso también luego es cierto. Claro que es ahí donde sale todo otra vez. Todo al final, sí que es verdad, pero sí es necesario, como tú dices, separar. Nos separamos del progenitor, pero no tenemos que separarnos de los niños. Y sigue habiendo mucho miedo en ese sentido, me van a quitar los niños, no voy a poder estar con ellos. Todavía es un discurso que en algunos casos pues continuamos escuchándolo. Ana, yo quería que nos invitarte a los oyentes, que por cierto tenéis el 696-865-228 para vuestras preguntas, y recordad que estamos en directo en este momento en YouTube y también en Facebook de CLIC Radio Televisión. Sí. Quería invitarte a que nos hablaras un poco de la sustracción de menores. ¿Qué es exactamente y en qué casos te has encontrado al respecto? Bueno, la sustracción de menores es una separación para lo bestia, con perdón. Pues es cuando uno de los progenitores decide llevarse a los niños del país en el que esa familia convivía. En la sustracción internacional de menores no cuenta la nacionalidad de las familias, sino dónde residen la familia. Entonces, por mucho que uno diga yo soy español y yo soy española y me llevo a España a mis hijos porque mis hijos son españoles y lo puedo hacer perfectamente, no se puede hacer. Lo que prima es el domicilio familiar. ¿Y por qué? Porque en ese domicilio familiar o en ese lugar de residencia familiar los niños van a un colegio, pueden a lo mejor estar en servicios sociales, pueden estar en tratamiento médico, pueden estar en tratamiento psicológico, con lo cual para ellos su núcleo de protección es donde viven, no con el progenitor con el que viven. Entonces, pues uno de los progenitores, generalmente, según las estadísticas del Convenio de la Haya, en sustracción internacional de menores, el 70% son las mujeres las que sustraen, somos nosotras las que sustraemos, y decidimos irnos, pues no sé, a nuestro país o a otro país o lo que sea. Y entonces separamos de forma abrupta al progenitor, a nuestros hijos, de la otra parte. ¿Qué pasa? Que hay un convenio que rige la sustracción que dice que a partir del año, si el niño se prueba que se ha establecido bien en el país de residencia, el retorno ya no es automático. Hasta el año el retorno es automático. Pero claro, esto es derecho internacional. Entonces, hasta que llega primero, hasta que si sabes dónde están, puedes llevar la demanda al país donde está residiendo la familia otra vez, ¿no? Tu mujer con los niños, porque todavía no se han divorciado a lo mejor. O la madre de tus hijos con tus hijos, o el padre, que también hay algunos también, pero generalmente ya te digo que somos nosotras. Y entonces, a partir de ahí, el tiempo pasa y claro, el niño ha vuelto a rehacer su vida. Porque si lleva ya más de un año, se ha vuelto a acostumbrar al colegio, a lo mejor sus primos otra vez, y entonces, claro, el juez donde el niño reside, ahora en el nuevo ordenar el retorno, pues no lo va a hacer. Con lo cual, al final, la percepción que tiene el progenitor a quien le quitan los niños es que las leyes premian a los sustractores, a las sustractoras o los sustractores, ¿no? Respecto a los niños, hay dos grandes momentos en la sustracción, y es cuando a ti te cogen, te arrebatan de tu lugar, de tu residencia, y te arrebatan de los brazos del otro progenitor, te llevan a otro país, y durante años tú no ves a la otra parte. Porque ¿qué es lo que más teme un sustractor o una sustractora? Que es que la otra parte haga lo mismo. Con lo cual son muy reacios a, oye, vamos a sentarnos, vamos a hablar, vamos a ver cómo nos organizamos, vamos a ver cómo lo hacemos a partir de ahora. Son súper reacios porque lo que más temen es que la otra parte haga lo mismo, ¿no? Que es nuestro gran miedo generalmente, ¿no? Que claro, los otros hagan lo que nosotros estamos pensando que haríamos en su lugar, ¿no? Exacto. Que eso es un miedo muy legítimo, pero bueno. Y entonces hay veces que se enconan en el no vas a ver a los chicos, no vas a tener ninguna relación con ellos,
y yo me voy a quedar aquí con ellos y además voy a conseguir que me pagues una pensión, pero jamás vas a verlos. Y entonces, en función del país donde esos niños desaparezcan, porque desaparecen, pues hay veces que los progenitores no ven a sus hijos durante años y años y años. No solamente por la obcecación de la parte que ha sustraído, sino también porque luego esto es carísimo. Tienes que tener 2 abogados, uno en el país donde vivía la familia, y otro en el país donde han sido sustraídos los chicos. Entonces, hay gente que ha vendido sus casas para poder hacer esto. Entonces, esa primera fase, el chiquillo pierde, o la niña pierde completamente relación con su otro progenitor. Pero hay otra fase, hay otro momento, que es cuando ese niño se hace mayor y sabe que tiene un papá, porque claro, él va a un colegio, todo el mundo tiene un papá y una mamá, ¿no? Y entonces a lo mejor le pregunta a su mamá, oye, ¿qué ha pasado con papá? Y entonces ahí surge la huida hacia adelante, pues mira, un maltratador, o no te quería, o no era un vago y yo tenía que trabajar mucho y aquí estoy viviendo muy bien con la abuela, bueno, en fin, toda una historia que hace que su caso sea sólido ante su hijo, que es respetable, ¿eh? No está bien, pero es respetable. O sea, yo lo respeto. Porque si tú has metido una cosa de estas, pues lo que haces es tapar toda la mentira, toda esta historia. Y entonces, pues eso, pues hablas mal del otro progenitor, de la otra parte, o a lo mejor hay algunas que hasta se inventan que se ha muerto, imagínate. Y ese chaval, pues, o esa niña, en un momento dado, decide buscar sus orígenes. Y un día teclea en internet. Hay padres que están durante años grabando vídeos en las redes sociales donde viven esos niños, que no son iguales en todas partes del mundo. Grabando los vídeos, cariño, estoy bien, haciendo regalos, comprando regalos y guardándolos en una habitación para cuando vuelvan, porque normalmente cuando mandan los regalos nadie se los entrega. Estoy hablando de casos extremos, ¿vale? Pero que la sustracción normalmente es una sin razón. Sí, es una sin razón total, ¿no? Justificada o no justificada, pero deja ser una razón. Insisto, yo respeto, y además a mí me cuesta mucho porque tengo que respetar a todo el mundo, y la neutralidad y la imparcialidad es muy gorda porque los dos son víctimas y victimarios, ¿no? Pero claro, hay uno que ha vivido ese momento sin ver con sus hijos. Entonces, claro, hay niños que se dan cuenta que todo lo que han vivido es una mentira. Entonces el efecto boomerang se vuelve y es horrible, porque claro, pasas a ver que esa persona que te ha estado mintiendo durante todos estos años te ha traicionado. Y cuando vuelves y tomas contacto con la otra parte y ves que sí, que te ha querido, que lo que ha hecho es escribir cartas, que lo que ha hecho es guardarlo todo, que lo que ha hecho es ir al consulado. Muchas veces los progenitores están pendientes de estos consulados en el extranjero, pues acaso algún niño con sus apellidos viene un día, que sepan que este es su dirección, su teléfono. O sea, es una lucha sin cuartel, es un trabajo muy, muy, muy laborioso. Y entonces, claro, viene el efecto boomerang. Y ahí es donde también la mediación es importante. ¿Por qué? Porque yo siempre que hablo con esos progenitores, que trabajo con una asociación que se llama Niños Sin Derechos, nisde.org, que son progenitores que han montado una asociación a los que sus hijos han sido sustraídos y que se mueven fenomenal, que buscan abogados, que te dan ayuda psicológica, y también hablan mucho de mediación, están por mediación total. Y tú no puedes, tienes que pactar, y a mí eso es algo que me gusta hacer, cuál es el relato que vamos a hacer ahora a este chico. Porque no podemos tenemos que desmontar la historia, sí, pero no poniendo la otra parte mal, porque entonces ese niño habrá tenido 2 desgraciados como progenitores en su vida. Es que eso es muy gordo. Entiendo que tiene que ser terriblemente duro desde el punto de vista mental, psicológico, pues descubrir que tu madre o tu padre, pues como tú decías, más mujeres que hombres, pues te ha estado mintiendo todo este tiempo y te ha creado una imagen del otro progenitor que no es falsa y ha impedido directamente el contacto, ¿no? Con lo cual, el descubrir que todo esto, como tú dices, es un engaño, es una mentira, y ver que la otra persona, como tú comentas, los ha buscado, han hecho de todo lo que tú dices, han guardado incluso los regalos de cumpleaños, tiene que ser tremendamente impactante para la salud mental de la persona. De hecho, yo recomiendo a todos nuestros oyentes, hay un vídeo en YouTube que se llama Victims of Another War, que en inglés significa víctimas de otra guerra, donde sale el testimonio de adultos que en su momento fueron sustraídos cuando eran pequeños. Y el relato es demoledor,
Porque, claro, son personas que viven con muchísimas, bueno, que por supuesto van al psicólogo, al psiquiatra, gente que no ha podido rehacer su vida, gente que hasta que ha vuelto a encontrar su identidad le ha costado muchísimo, porque al fin y al cabo nuestros hijos son nuestros y de la otra persona con la que los hemos tenido. ¿Ves que es así? Sí. Y entonces a veces heredan más genéticamente de carácter, de rasgos de la otra parte que de nosotros. Y entonces es que de pronto tú le has cortado la mitad de la vida. Pero eso pasa también, aunque no hace falta una sustracción, esas separaciones donde uno de los dos progenitores impide sistemáticamente que los niños vean a la otra parte. Yo he trabajado mucho en puntos de encuentro familiar donde se reúne lo más granado de las familias de este país, que tienes que llevarlo a un sitio a tu hijo para cumplir la sentencia de custodia, de visitas, el régimen de visitas que te ha impuesto el juez. Tienes que ir a un sitio donde los profesionales recepcionamos al menor, a uno de los progenitores lo tenemos en una sala, luego se lo entregamos al otro y tomamos nota de si se ha hecho esa entrega. ¿Te imaginas? Algo tan sencillo como que pase el fin de semana con la otra parte. Porque le corresponde por la sentencia, ¿no? Y es un régimen de visitas que está establecido. Entonces, al final, el sesgar al otro es sesgar la mitad del cuerpo de tu hijo o tu hija. Es muy duro. Yo siempre, cuando hablo con las familias, les digo, poner la mano, ¿no? Tú tienes 5 dedos. Sí, ¿y cuál te cortas? Y entonces cuando te miran así, dicen, ¿cómo que cuál me corto? Dicen, no, yo los necesito todos. Incluso me dicen, a veces el pequeñito, digo, no, este es para el té, este es para tomar café de forma, o el té muy fino, ¿no? Y es porque realmente el niño siente lo mismo cuando tú le dices, ¿con quién quieres estar? ¿Con quién quieres más? ¿Con tu padre o a quién quieres más? ¿No? Porque, claro, te va a decir, es que yo necesito los 5 dedos de la mano, ¿no? Y en estos casos que tú comentabas, Ana, de tan duros y difíciles de sustracción de menores, ¿en la mediación tú la ves también útil? Yo la veo súper útil porque, a ver, la mediación lo que hace es cortar el proceso, reducir el proceso. Y para eso necesitamos la ayuda de los abogados. Quiero decirte, los abogados que se dedican al derecho internacional privado tienen que estar más conformes con trabajar con esto de la mediación. ¿Por qué? Porque si no, es que al final salen sentencias 5 años después o 10 años después que no resuelven el conflicto. Porque una sentencia no resuelve el conflicto, solamente da la razón a alguna persona, a una parte o a la otra, pero no resuelve el conflicto. Mira, y muchas veces los abogados son conscientes de lo que hay. Mira, yo tuve un caso, me llamó una abogada española que tenía a su clienta que vivía en Inglaterra y entonces la llama porque su marido sustrajo a su hijo, en este caso a un niño, y se lo trajo a España, ¿no? Y entonces ella me decía, hombre, ha habido maltrato, yo lo puedo demostrar, pero esto, claro, me va a tomar muchísimo tiempo. Yo no sé si podría ir a mediación, porque esto sí que va a haber retorno. Yo estoy convencida que va a haber retorno, que esa es otra, que hay abogados que se creen que lo van a ganar y luego el juez opina otra cosa completamente distinta, porque los jueces son humanos también y los jueces interpretan, ¿no? Me dijo, claro, pero esto, dentro de 5 años, el niño tenía como 9 años. Dentro de 5 años, este niño no va a poder volver a Inglaterra, porque vive en España, en una ciudad maravillosa. Su padre le ha metido se ha cogido un palco en el club de la ciudad, que es un palco espectacular. Le ha llevado a la cantera del club de esa ciudad, la ha conseguido meter porque era un hombre muy influyente, con mucho dinero. Le lleva a los mejores sitios. Vive en un país donde hay sol, donde todo es maravilloso. Dice, este niño entre 5 años, ¿qué hace en Inglaterra? Entonces, muchas veces, y eso también cuesta muchísimo a la persona a quien le ha sustraído a su hijo, decirle, mira, siéntate y negocia. Porque si os metéis en una rueda jurídica internacional, esto dentro de 4 años o 5 años, tu hijo igual no va a volver, pero porque no le apetece. De hecho, hay una sentencia histórica con Argentina, de unos padres que vivían en España, él era argentino, estaban divorciados y con la excusa le pide a la madre la autorización, porque ahora para salir del país, cuando estás divorciado, tienes que llevar la autorización del otro progenitor, legalmente es obligatorio, no te dejan salir de la frontera. En el aeropuerto, claro, si vas en coche, pues claro, Europa, tú puedes ir por todas las fronteras y no pasa nada, por todos los países. Y entonces ella lo autorizó a irse a Disneyland París, y entonces le firmó una autorización. Y el que hizo, nada más llegar a Disneyland, cogió y se fue a Argentina.
Bueno, han pasado por todas las cortes y recortes de Argentina y después de no sé cuántos años o 5 años, el juez argentino ha ordenado el retorno porque ha dicho que si bien las niñas están integradas en el país, que es lo que el Convenio de La Haya en su artículo 12 o 13, no recuerdo bien, te dice que entonces a partir de entonces el juez tiene que considerar la integración de los menores en el nuevo país, que si bien es cierto, pero que esa integración se hizo a resultas de un engaño, que es que la madre autorizó a volver a ir a Francia, pero no a Argentina. O sea, les autorizó para ir de vacaciones a Francia, a Disneyland, pero no. Pues el juez dijo, mire, esto está mal hecho, esto no está bien, la forma en que llegaron, pues las devuelvo. Pero claro, esas niñas se fueron con 11 años. 16 años vuelves a España, que ya tienes a lo mejor hasta tu noviete de turno, tu pareja, tus amigas, tu sitio donde vas, el parque donde te reúnes. Es que claro, entonces ahí la mediación es muy importante, porque nosotros acortamos los tiempos y somos capaces de hacerles ver esto, ¿no? De decir, oye, es que si nos ponéis de acuerdo entre 5 años, el juez lo que determine no va a valer para nadie, pero sobre todo para quien no va a valer es para vuestros hijos. Entonces, intentar hacerlo ya. Pero en ese momento, cuando todo el mundo cree que va a ganar, es muy difícil sentarse a negociar. Porque ellos creen que ceden y en el fondo no cedan, están negociando. Y es lo mejor para sus hijos. Claro, porque además ceder es perder. Tiene ese componente de, cuando yo te digo, madre mía, lo dejamos aquí, ¿vale? Ya no negocio más, no cedo más, es porque yo estoy sintiendo que estoy perdiendo en esta negociación, lo que tú dices, ¿no? Sí, lo que pasa es que tampoco no nos enseñan a negociar. La negociación, yo no creo que se ceda, más que tendríamos que erradicar esa palabra de nuestro vocabulario. Flexibilizamos. Somos flexibles, somos comprensivos, somos amables, no lo sé, pero no cedemos. Entonces, tenemos que decir una cosa, Elena, que la mediación es para gente valiente, no es para cualquiera. La mediación es para gente que hay que hacerlo bien, para gente que le importa valiente. Realmente su familia. Es de valientes, y no todo el mundo es valiente, y no pasa nada, ¿eh? Que para eso están los juzgados, y además es un derecho universal ir a un juicio, o sea, por supuesto. Pero esto es para gente que realmente quiere hacerlo bien, eso es para gente exclusiva. Para gente distinta. Y así tendríamos que transmitirlo, porque todo el mundo quiere ser distinto. Desde luego sí es un tema de valientes, porque sentarte a hablar, negociar desde la flexibilidad, no desde el ceder, como decíamos, delante de la otra persona, que tú has tenido emociones, que esos sentimientos se han transformado en otros sentimientos distintos, que has pasado por tus procesos también de cerrar la relación, de hacer el duelo. Claro, todo eso, como tú dices, toda esa gestión de emociones, pues es de ser muy valiente el sentarte con la otra persona y decir, bueno, voy a coger todo esto como tiene que ser y voy a sentarme, como tú dices, a un diálogo por el bien y el interés, como tú dices, de mis hijos, sean menores en ese momento o ya, pues como tú dices, a adultos jóvenes que decimos ahora, ¿no? Que de alguna manera estén. Bueno, no puedo contestar a todo porque me están diciendo muchísimas cosas, pero sí que Mari Carmen destaca que qué lástima, ¿no? Ese daño que se puede hacer a los niños que consideran que son importantes. Karin desde California nos dice que a veces utilizamos la expresión, entre comillas, amar a los hijos, sí, cuando esto no parece que sea precisamente amor, ¿no? Sino más querer, que yo siempre distingo, ¿no? Querer es poseer, amar es desear la libertad del otro. Entonces, muchas veces es cuando utilizamos este posesivo, pues decíamos al principio lo de, es que son mis hijos, ¿no? Porque esto también tendríamos que desterrarlo. Cuando tú decías lo de sustracción, sustractoras, decías que en su mayoría son mujeres, es porque también escuchamos mucho este discurso de, bueno, es que los he parido yo y son míos. Ya, pero sin semillita no hay nada. Sí, además yo empiezo diciendo, yo creo que los hijos son del mundo, no son míos. Yo mis hijos me encantaría tener y sé que voy a tener una relación con ellos toda mi vida, pero no va a ser una relación de posesión. Yo estoy deseando que mis hijos sean felices y si tienen que ser felices en Alaska, que vayan a Alaska. Ya iré yo a verles de vez en cuando, ¿entiendes lo que te digo? Yo no estoy construyendo mi futuro en base a mis hijos, estoy construyendo mi futuro en base a mis amistades, a mi profesión, y por supuesto que mis hijos tienen una parte fundamental y me encantaría cuidar a mis nietos, pero no es el centro de mi universo. Y creo que los padres y las madres, porque también hay padres muy, muy posesivos, tenemos que entender que nuestros hijos pues los hemos tenido porque queríamos tenerlos, porque a lo mejor era una necesidad, pero que no son nuestros.
que por tanto tienen derecho también, como tú dices, a luego pues tomar sus propias decisiones que consideren que son las mejores para ellos, que bueno, pues a veces se equivocan, pero es de sabios también. Dicen que no hay mejor maestro que el fracaso. Totalmente. Para aprender también. Y bueno, yo creo que los padres también tenemos que dejar que se equivoquen, lo que tú dices, y que aprendan como nosotros en su momento pues aprendimos. Y hay también otra figura, Ana, que es el coordinador de responsabilidad parental, del cual tú también formas parte, ¿no? Sí. No son esos conflictos que comentábamos a nivel internacional, pero también esta figura ayuda en defensa del menor cuando los padres, lo que decíamos, no son capaces de sentarse a dialogar y decir, bueno, vamos a hablar para lo mejor para ellos, ¿no? Claro, el coordinador de parentalidad es una figura profesional que lo que hace es, en casos de divorcios súper complicados, donde los progenitores no llegan después de tiempo a hablar, a sentarse, a ponerse de acuerdo, los jueces lo que hacen es, cuando tienen que tomar decisiones respecto a la sentencia, que tienen que hacer, decirle que si tienen que modificar medidas, es decir, por ejemplo, pues pasamos de los fines de semana solo a pues toda la semana o lo que sea, ¿no? Y que saben que va a crear problemas con la otra parte que no quiere. Entonces, un coordinador parental lo que hace es hablar con todos los profesionales alrededor de los niños y hacer una evaluación y escribirla al juez diciendo, pues en mi opinión, según él, o sea, más que nada lo que hace es ver la familia desde arriba, pero al completo. Es decir, con los profesores, con los médicos, con los familiares. También recomienda que uno, a lo mejor, de los progenitores tiene que ir a cursos de parentalidad, que a lo mejor tiene que seguir en el psicólogo, que está pasando un mal momento y que ahora no es el momento, pero igual que dentro de que pues hay que volver a mirarlo. Entonces, lo que hace es proteger a los niños de esas y sobre todo que los progenitores se preparen para esta nueva modificación o ver si son capaces de un cambio en la modificación de medidas de su convenio regulador. Es una figura muy importante, lamentablemente por ahora no está regulado y debería estar regulado porque claro, los progenitores no se hacen ninguna gracia que les cambien nada y el coordinador pues no es una figura reconocida legalmente y luego están los abogados que evidentemente están para ahí para defender los intereses de sus clientes y eso es normal. Pero sí que es una figura donde el diálogo... él no hará mediaciones, puede recomendar hacer mediaciones, puede recomendar que los chiquillos vayan, por ejemplo, a un psicólogo infantil porque les vean no preparados. Si un niño se niega a ir con su padre porque a lo mejor tiene un terror específico que le impide, pues a recomendar que vaya y que se le cuide, porque a lo mejor es verdad que el niño está pasando mal y que, oye, pero es que esto no puede seguir toda la vida, no te puedes amparar en que el niño ahora no quiere ver a su padre para que no lo vea nunca. Entonces, es una figura que ayuda a esa evolución de la familia, esa evolución que siempre hay en una familia porque los chicos crecen y que jurídicamente el juez pueda dar continuidad a esa evolución. Se podría hacer también fuera del ámbito jurídico si las partes estuvieran de acuerdo, ¿no? Y quisieran decir, oye, mira, pues esto es que nos queremos plantear dar un paso, nos damos cuenta que nuestros hijos necesitan algo más, no somos capaces de ponernos de acuerdo, pues necesitamos la ayuda del coordinador que entonces ve o los prepara para una mediación o, no sé, hace todo un conjunto de acciones que hace que esa familia pueda seguir adelante, evolucionando hacia adelante y en paz, si es posible. Porque al final no se nos puede olvidar, Ana, que los niños de hoy son los ciudadanos del mañana. Por tanto, todo lo que hagamos bien desde hoy, su salud mental y la salud del país lo va a agradecer. Como yo te agradezco esta tertulia de esta tarde, tú a tú. Ana, ¿dónde te podemos localizar? Pues en mi página web anacriadomediación.com. Ahí está mi contacto y estaré encantada incluso de atender solicitudes o dudas. Tengo un correo ahí que está el que utilizo, así que estoy encantada de que se pongan en contacto conmigo. Ángel, a Bárbara Cristo en este momento solucionar el problema con su hijo a través de la mediación. Ahora mismo veo, si quisieran resolverlo, no les veo para sentarse juntos, porque están ahora muy dolidos el uno con el otro. Entonces sí que lo vería, si quisieran resolverlo, hacerlo primero en sesiones individuales, que sabes que nosotros hacemos muchas veces para las partes para que se sienten, y luego yo sí que creo que podrían sentarse. A ver, un vínculo de madre e hijo
es muy difícil cortar, no es posible. O sea, y es verdad que puede haber momentos en los que, bueno, pues han pasado cosas, yo las he interpretado de una manera y yo de otra, y tenemos que hablarlo porque es un dolor tan grande. Yo creo que los dos están sufriendo muchísimo, muchísimo, y estaría bien que intentaran hacerlo, pero bueno, es su decisión. Ya sabes que la mediación es voluntaria y confidencial, así que Es nunca su lo sabremos. decisión. Hay un momento también para todo, ¿no? Cuando bajen un poco seguramente esa intensidad, lo que tú dices, emocional, pero que no baje aquí en CLIR Radio, porque seguimos, como siempre, pues ofreciéndoos lo mejor. Muchísimas gracias, Ana, por esta información. Ya sabéis, la mediación siempre es la mejor opción, y si no, pues bueno, una de las mejores, ¿no? Así que hay que intentarlo, ¿no? Hoy nos despedimos, pero con un saludo. Sobre todo, quisiera despedirme con cariño de Paula, de nuestro Plissé Atelier, porque hoy es tu cumpleaños, así que bueno, ves que lucimos la ropa que diseñáis tanto tu hija como tú, este precioso kimono que hoy tengo la oportunidad de lucir. No te canto porque no tengo todavía la voz muy bien. Esto de la radio tiene sus directos, y sí que te deseamos que tengas un bonito día. Como a todos ustedes, que comienza ya el fin de semana, que estamos aquí en directo desde Madrid y seguimos, que CLIR Radio no para. No desconectéis. Nos vemos el próximo viernes, eso sí, en el último programa de la temporada.